Hola, buenas tardes. Disculpad si tartamudeo un poco o se me va un poco la voz. Esta es la primera vez que tengo el placer de presentar un evento. Y bueno, estoy bastante contenta de que Gigamesh nos haya cedido su espacio para presentar una novela de un gran autor al que admiro mucho, como es Lavie Tidhar. Hola, Lavie, ¿cómo estás? Hola. She says, "How are you?" Vale. But also, where are you, Lavie? Where? I'm in London. It's -6 degrees. -6 Bueno, grados en Londres. bien. En Ávila 0 grados. In Ávila it's 0. Lavie es un escritor que creo que casi todo el mundo conoce, aún así os cuento un poquito quién es. Él es israelí, multipremiado, multinominado. En sus trabajos le gusta mucho hacer una mezcla de géneros, desde el pulp, el noir, la ciencia ficción. Se ha convertido en uno de los grandes referentes del New Weird mundial. Y en nuestro país podemos disfrutar, aunque creo que alguna está descatalogada, de sus novelas Osama, Un hombre sueña despierto y Estación Central. Y ahora por fin, de la mano de Duermevela, nos llega Tierra profana, aunque yo me empeño en llamarle Tierra impía, pero bueno, ese es mi problema. Para las personas que no te conozcan, Lavie, ¿puedes contar algo de ti a nuestro público? So she just introduced you. She called you a great, like, author of science fiction who people look upon. It's very true. Non-ironically, It's all true. non-ironically, and she asked you if you could just talk a little bit about you, so people can break the ice. About me. Well, you can, Alex. You can, you can tell them. I don't You're know. a serious writer. I read that in Twitter. Yeah. Well, I mean, the way I define myself is I write serious books, but I'm a very unserious person who writes very serious books. Dice que es Seriously? un escritor muy poco serio, pero que escribe libros muy serios. But you write science fiction. Yeah, I mean, the other thing I do is I essentially destroy every publisher who publishes my books, which I think Spanish publishers have discovered. RBA being the first of many. Dice Lavie que normalmente sus libros destruyen editoriales, como muchas editoriales españolas han descubierto, y de hecho es Vogue en causa con lo que decías tú, ¿no, Nieves? Que tiene muchos libros descatalogados. So I think it's very brave to be publishing my new book. Que es muy valiente que el Duermevela esté publicando su novela. Son valientes, sí. ¿Has podido echar ya un vistazo a la edición española? Aunque solo sea por las fotografías que hemos publicado todos en redes sociales. ¿Qué te parece? They are very brave indeed. And have you had a chance to actually take a look at the book, or maybe just through social media? Only on social media. I'm waiting for my copies. Ooh. And the cards. The cards, I know. Oh, they're so lovely. Por detrás. Yeah, I'm very excited to get them. Ooh. A ver, así. Así. Oh, nice. Haven't seen them myself ¿Qué te either. parece? Pero esto, claro, los que no vivimos en España, pues nos llegarán un poquito más tarde, supongo. Us that don't live in Spain. I mean, you don't even live in Europe, so it's even worse. We'll get it later. Yeah. Le acabo de recordar. Thanks for bringing that up. Acabo de recordar que ya no están en Europa. That's been so much fun. Not being in Europe. I have to apologize, by the way. I did say to them last year for my birthday, I said, I either learn how to play the guitar or I learn Spanish. And they bought me
they bought me a guitar. I'm sorry. Se disculpa, dice que el año pasado por su cumpleaños prometió o aprender a tocar la guitarra o aprender español y que al final le regalaron una guitarra, como parece obvio. So, next year for sure. El año que viene seguro que sí. Da igual, te apreciamos igual. We love you anyways, Lavie. Haces una pequeña, interesante introducción a la novela. ¿Puedes explicar a la gente que nos está viendo cuál fue el germen de la historia? No el argumento, no, el germen, lo que te llevó a escribirla. So in the book you make a little bit of a prologue introduction, and she's asking about the spark that started the story. Not like inspirations, but like the spark that started all this. Yeah, I mean, yeah. I don't like these prologues. Well, a few years ago, my wife told me she doesn't read prologues, which came as a shock. Came as a shock to me. But then the question was, what was the spark that started the whole book idea? Right. No, I mean, but what I'm saying is that the prologue is kind of there because the publishers wanted the prologue, not because. Actually, I also el have. prólogo lo hizo porque se lo pidieron en la editorial, no porque le gusta escribir ese tipo de prólogos. So I also have a completely different prologue that is pretty cool that never made it into the book. Y que escribió otro que no llegó nunca a publicarse. Which is a shame. And also, the original version of this prologue was a lot weirder. Y que era muchísimo más rarito, el otro prólogo. But I mean, I think a lot of my books take a really, really long time to get to the stage where I actually write them. So in this particular case, I actually got interested in the Zionist expedition to East Africa back in 2007, 2006 even. Dice que desde que tiene la idea hasta que escribe el libro pasa muchísimo tiempo, pero que en este caso incluso más, porque empezó a interesarse en la expedición sionista al oeste de África en el 2006-2007. And I went to a private library in London and I found the original report on microfilm, which I've never used before or after, like in a spy movie. And I had to, use have you used a microfilm machine? Sí, dice que tuvo que ir a una biblioteca y usar una máquina de microfilm donde miraba las diapositivas como si fuese una peli de espías. Y de hecho te pregunta, Nieves, si tú has tenido que usar alguna de estas alguna vez. No he tenido, pero he visitado museos de la guerra para la última novela virtualmente, por desgracia, el Auschwitz Memorial. Sí, que she had to visit some libraries where they were showcasing some of this, and for the last book she was doing research about the Auschwitz Memorial. I actually got into trouble. I think I told you this, Harry. I got in trouble about writing about Auschwitz because my Polish translator turned out she was an expert. She was a guide for Auschwitz. And so she said I got the color of the bricks wrong. And she was very put out. Que se metió un poquito en problemas porque él también ha escrito sobre Auschwitz y su traductora al polaco era experta precisamente en ese tema, en Auschwitz en concreto. Y le escribió de vuelta diciéndole, no, es que has puesto el color de los ladrillos de los muros mal. So the color of the bricks is only different in the Polish edition. O sea que el color de los ladrillos solo cambia en la edición polaca, el resto es como lo puso él. And I think for the Spanish edition of A Man Lies Dreaming, the Spanish translator pointed out to me that the two quotes that open the book are from completely the wrong places that I said they were from. Dice que el traductor al español de Un hombre sueña despierto le remarcó que las citas que hay al inicio de la novela no eran de las personas que dice que eran de otro sitio. O sea que también se equivocó ahí. So the Spanish edition is the only one that actually has the correct attribute for those quotes. Sí, o sea que la edición española es la única que tiene las fuentes correctas de esas citas. Qué suerte tenemos.
Yeah, we're lucky. But I mean, so I had, so a long time ago, I had the sheet, some of the actual report, like photocopies from microfilm of the original report. And I had one story that I wrote about the expedition, not so much about what happens after the expedition. Dice que tenía un relato escrito sobre la expedición, no lo que pasaba después, sino sobre la propia expedición. Escribió ese relato. And then over the next, years, I also wrote some other stories that were set in different alternate realities. So there was one where Bloom comes from, and there was one where Noor comes from. They're like separate short stories. Dice que también escribió otros relatos en realidades alternas que no tenían nada que ver, no estaban conectados. De hecho, Nieves, si te parece bien, no voy a traducir los nombres de los personajes que ha mencionado porque Perfecto. creo que puede estropear un pelín la lectura. Pero bueno, Sí. él menciona dos personajes secundarios principales del libro que salen en otros de sus relatos en realidades alternas. Sorry, Lavie, I was just not saying the name of those characters out loud because I think it will spoil a little bit the fun of the book. Oh, right. Yeah, fair enough. You know what? I actually got into trouble with this book as well because it starts off in an alternate history where Uganda, there's a Jewish state in Uganda, right? Dice que se metió también en problemas con este libro, porque bueno, el libro empieza con esta especie de estado judío en Uganda. And there's a guy, and he's a perfectly nice guy. There's this Israeli writer, and he wrote a novel that starts off in Uganda, in Jewish Uganda. Y que hay un personaje eso que es un tipo judío, muy majo, muy, muy agradable, un escritor que también escribe un libro que también empieza en Uganda. And he was incredibly upset when my book came out. Y que se enfadó mucho cuando salió un Holy Land, o sea, tierra profana. But but I pointed out to him that my story about Uganda actually came out a long time before his book came out. And also my book was much better. Dice que su relato y sus textos que había publicado sobre todo este tema de la expedición a Uganda y el estado judío alternativo en este país africano había salido mucho antes que el que había escrito este otro escritor, por lo tanto no podía estar enfadado. Y luego apostilla el comentario Lavie diciendo que además su libro es muchísimo mejor que el del otro escritor. Por supuesto, seguro. Yeah, for sure. We are sure of that. Well, I mean, so I had the book, I had the idea, the bits of it in my head for a long time. And I think what happened was I kind of saw the book as, I wrote these 3 books that were like Osama, The Violent Century, A Man Lies Dreaming, that I saw almost like a trilogy about alternate histories and detectives and noir and Dice que politics. llevaba un tiempo con la idea de escribir este libro sobre realidades alternas porque había estado escribiendo durante un tiempo una especie de pseudo-trilogía que la componen Osama, Un siglo violento, A Violent Century, creo que este es el único que no se ha traducido al español, y Un hombre sueña despierto, que son esta especie de novelas noir, de detectives y demás. So I kind of thought, I don't want to do any more of this stuff. Que estaba cansado ya de escribir este tipo de novelas. I felt like it was time to try and do something else. It's like otherwise I'd be the guy who just writes these books all the time. So in a way, Unholy Land was my final chapter for that. It was kind of like, let's go full on metafiction, noir, alternate history, detectives, all the rest of it, and then I never have to do it again. Sí, dice que dijo, mira, me van al final a encasillar en el escritor que solo hace este tipo de libros, así que decidió escribir Tierra profana como ya el cierre, ¿no? El cierre máximo, y dijo, vamos con todo, o sea, hago un all-in y le meto metaficción, realidades alternas, detectives, un poco de todo, y de ahí salió la novela. So, I think it was, it felt like closing a chapter, writing that book. And also, I think just on the writing level, I thought it's a book that is very carefully written.
It's a book that's more aware of itself as a. Yeah, I don't know. I find like the sentence structure, you know, the way the book is written, it's got a lot more of a quiet voice to it, which you can't accuse, say, a man like dreaming of having a quiet voice. Dice que para él fue como cerrar un capítulo el hecho de publicar este libro, o sea, escribirlo y publicarlo, y que para él tiene algo diferente al resto de sus libros, que dice que tiene como una voz más calmada, más pausada, y las frases tienen más ritmo, están más trabajadas. Esto lo dice él mismo en sus propios libros, ¿eh? Y dice que es muy opuesto a Un hombre sueña despierto, donde la voz para nada es una voz tranquila o pausada. Pero es, a ver, es normal porque en Un hombre sueña despierto no creo que al narrador principal, el que ocupa más espacio, es que tampoco quiero hacer ningún spoiler, le conviniera una voz más pausada. Sin embargo, al protagonista de este libro sí que le viene bien esa voz más tranquila, ese punto de reflexión quizá pesimista. ¿Crees que te has vuelto pesimista con el tiempo? She says that she finds it normal because in A Man Lies Dreaming, the narrator, or one of the main narrators, could not have this very kind of calm, paused, worked out voice like Tirosh has in Unholy Land. But on the other hand, the Unholy Land tone fits very well that kind of story. And she says it also has this melancholic tone, but even pessimistic tone. So she's asking you if you've became more of a pessimistic writer with time. No, I mean, I thought it was quite a funny book, though. I mean, dice que para él es un libro muy divertido. And you know, I called the hero Lior Tirosh because Lior Tirosh started because I wanted to quote my own poetry in stuff I wrote, and that seemed a bit vain. Dice que Lior Tirosh, el nombre del protagonista de la novela, era una forma él de autorreferenciar sus libros de poesía. And he kind of took a life of his own gradually. Dice que luego pues creció por sí mismo, ¿no? O sea, cobró vida. But really, he's sort of a parody of a friend of mine. People think he's me, and you know. Dice que es como una parodia de un amigo suyo. Y entonces dice, la gente cree que a veces, o sea, la gente cree que soy yo, ¿no? Y hace este gesto como... ¿Puedo preguntarle, Nieves? Es que, but isn't it a you from another world? Le he preguntado si era él un él de otro mundo. I mean, I think it's a parody of. So my friend Shimon Adaf, his poetry at least is available in Spanish, I think, and he's a very, very good writer, but he's a very serious person, you know. Dice que su amigo se llama Shimon, que es poeta, y dice que algunos de sus libros pueden estar disponibles en español. Dice, es un escritor muy, muy, muy serio. And he writes these books that are about detectives, but they're really philosophical queries about, you know, the nature of something or other. He's very, very serious and philosophical and a lot more literary and respectable than I am. Dice que escribe libros detectivescos, pero que son muy profundos, existencialistas, donde los personajes hacen reflexiones filosóficas muy profundas. Y dice, es un escritor notablemente más serio que yo. So I was kind of channeling him when I was writing Tirosh, because Tirosh does do that. He stops and he thinks very heavily about how detective stories work and what is the greater meaning. Dice que él canalizó mucho la parodia de su amigo en Tirosh y que Tirosh hace mucho eso, ¿no? Darle profundidad a relatos detectivescos o hablar sobre el significado profundo de esas novelitas. And also I gave him this whole, you know, that he thinks that, you know, he doesn't think much of what he does, and he doesn't think, you know, he thinks he writes kind of trash fiction, and that's completely in opposition to me. I think everything I write is absolutely brilliant. And, you know. Dice que, claro, Tirosh tampoco le da mucha, o no considera demasiado bien sus propios libros y que para él son, bueno, como pues
literatura basura, ¿no? Que los publica y los hace por ganar dinero. Y dice, claro, eso es totalmente opuesto a mí, dice Lavie, porque evidentemente yo todo lo que escribo es brillante. But also, to go back to your question about being pessimistic, but partly I love writing horrible people. Dice que volviendo al tema del pesimismo, a él le gusta mucho escribir sobre gente horrible, gente desagradable. And so, in this Entiendo eso book, muy bien. That she gets it. Because, Yeah. sorry, I don't know if actually you've been introduced, but Lavie Nieves is also a writer and she writes horror books. Mostly horror, right? I'm aware. I'm very scared, by the way, of anything. I can't do horror. It terrifies me. Dice que él no es capaz de escribir horror, que le da mucho miedo los libros de terror. I'm very squeamish. Dice que es muy, muy flojito. But yeah, sorry, that was the off topic, but I thought it was necessary. No. I just wanted to, the parts I enjoy. I like writing horrible people, and this book has a genuinely horrible person in it, and that was fun to write, because people who are horrible, they don't think of themselves as horrible. They think that they are, possibly like me. I mean, dice que disfruta mucho escribiendo sobre gente desagradable y que, bueno, evidentemente los protagonistas, especialmente el principal protagonista de Tierra Profana, es una persona bastante desagradable y que le parece muy interesante ese concepto de que la gente desagradable no piensa de ellos mismos, que son desagradables. Dice, evidentemente yo tampoco lo soy, dice, haciendo la broma. I mean, do you think the book is pessimistic? Y te pregunta si crees que el libro es pesimista. Para mí, sí. Yeah. Porque afirmas que la historia siempre intenta repetirse, y creo que en eso tengo que darte la razón, sobre todo viendo los últimos acontecimientos internacionales. Yeah. Terminé la novela con una cierta tristeza. Más que pesimismo, tristeza. She says yes, for her it was kind of pessimistic because there's one thing you say in the book, that history tends to repeat itself, and she agrees with it, mostly considering the actual times, international actual times that we live in, and that more than pessimistic, she finished the book with a sadness to it. Okay, fair enough. Yeah, I mean, I don't know, because it's not. I don't know how people read a book. I don't even know how I write the books most of the time, or how to feel about them. But I don't think I am particularly pessimistic at least as a person. Maybe I'm a very pessimistic writer. That's very possible. Dice que no es muy autoconsciente de cómo escribir un libro, de cómo la gente escribe un libro, él simplemente pues le va saliendo, pero que no se considera a sí mismo una persona pesimista, pero sí que a lo mejor escribe un poco temas pesimistas. Más que pesimista, quizá es desesperanzador el mensaje que encierra el libro. ¿No crees que algo de eso se te puede haber colado? Quizás sea la edad más que la actitud. She says that maybe pessimistic is not the word. Maybe it is some hopelessness to it, and she says that maybe it is something that's attached to aging, like your age as a person. Well, I am too old. It's true. Sí, soy viejo, ¿verdad? I mean, I don't think of it as being pessimistic. I think of it. Look, there's two elements to what I do. There's the kind of utopianist, sci-fi thing. The central station, the future, and then there's the realist fiction writer in me. So I don't see it as being optimistic or pessimistic. I see it as depicting reality the way it is, or depicting people the way they are. And I think, yeah,
Very quickly. Dice que para él no es tanto pesimismo o optimismo porque él tiene esa vena de escribir ucronías, ¿no? Por ejemplo, Estación Central y cosas así de ciencia ficción de futuro, básicamente, que el futuro es casi ya hablar de utopía, ¿no? Si hablamos de futuro. Y luego tiene la otra vena más realista, ¿no? Donde muestra la realidad a través de sus novelas y habla de la propia realidad. You know, so I mean, even in terms of Unholy Land, I mean, we have, you know, one character who's kind of, we might think of as evil, but who sees themselves as perfectly rational and doing the right thing, as seeing themselves as the good guy. Dice que en Tierra profana hay un personaje que para nosotros es claramente malvado, pero claro, esta persona no lo ve como algo malvado, esa persona ve que está haciendo algo completamente racional y justo y que es lo correcto que tiene que hacer. And I think we see people trying to do the right thing, you know, whether they succeed or not. Y eso, que la gente intenta hacer lo que creen que es correcto, tanto si lo consiguen como si no. So I don't tend to think of it in those terms. I think, you know, I don't want to do dystopian fiction and I don't want to do utopian fiction. I want to kind of just depict ordinary people. Dice que él intenta no pensar en esos términos opuestos de optimismo o pesimismo, sino que intenta escribir sobre gente común o muy común en escenarios concretos. But also, I just think a part of me, and I certainly with my new mainstream novel, Maror, it's you know, I enjoy writing people who are, you know, either horrible people or do terrible things, but think they're doing them for good reasons. So for me, there is a great joy in writing this stuff. Dice que ahora pensándolo mejor, en sobre todo haciendo referencia a su último libro que ha salido, que de hecho no es género, es el primer libro de ficción realista, digamos, que publica, se llama Maror. Dice que sí, que es posible que disfrute o que encuentre cierta alegría en escribir sobre gente desagradable que hace cosas terribles. Es un ejercicio muy divertido ese, sí. She agrees, it's very fun. Vamos a pasar a otro tema, si te parece bien. Como escritora que suele meterse en historias bastante complicadas, sé que a veces podemos recibir ciertas presiones para no escribir sobre algunos temas o incluso para reconocer que ciertos hechos son o autobiográficos o biográficos, pero sobre temas delicados. ¿A ti te ha pasado lo mismo? ¿Alguien de tu entorno te ha advertido alguna vez de posibles consecuencias o represalias, aunque esas represalias estén en su cabeza más que en la realidad? So she says that as a writer, she often gets this pressure from other people about writing biography or biographical stuff that people will just point out or warn you like, hey, do you really want to put that in the book? And she's asking you if you've got any of those kind of, you know, warnings or even threats by people like, hey, this is not, you shouldn't write about this. I mean, this is kind of the beauty of doing science fiction and fantasy books, you know, because no one cares. Dice que es lo precioso de hacer ciencia ficción y fantasía es precisamente eso, que a nadie le importa. So, you know, you can stick it all in a book, and as long as it's got this cover with, you know, aliens fighting barbarians, you're good. Dice que puedes poner cualquier cosa en un libro que siempre y cuando tenga una cubierta pulp con, pues eso, bárbaros luchando contra aliens, pues no pasa nada. I think my new stuff, which is literary fiction, or at least realist fiction, it is a bit, you know, so far it's been okay, but I had to change the names. I write about a lot of real very bad people, and I changed the names. Que en su último libro, que es ficción realista, como comentaba en Maror, ahí sí que ha tenido que cambiar el nombre de real de personas que hicieron cosas bastante chungas. And you know, I think as long as it's not published in Israel, maybe, and they don't if they don't notice it, you know. I know the guy that I write about in the book. He just came out of prison. The main Godfather guy.
De que siempre y cuando no lo publiquen en Israel debería estar bien, ¿no? Mientras ellos no se den cuenta no debería haber ningún problema, pero sí que es verdad que se acaba de enterar de que el tipo sobre el que escribe en el libro acaba de salir de prisión. But I think, I mean, that's the beauty of science fiction is really you can write very political books, but because it's science fiction, it's never going to be a problem. Dice que esa es la belleza de escribir ciencia ficción, que puedes escribir libros súper políticos y debido a que es ciencia ficción, es género, no va a haber un problema mayor. You know, my favorite, this is changed now. My favorite, I think, border crossing. You know, I always get stressed at border crossings. You have to have passports and paperwork, and you don't want any trouble. Sí, habla sobre cruzar fronteras y el tema de pasaportes y tal con los agentes de fronterizos. And I had to fly to the States to pick up some award or something. And I had all my paperwork, you know, I had stacks of paperwork in order. Dice que tenía que ir a Estados Unidos a recoger un premio o algo y que llevaba todo el papeleo así como bien puestecito, ¿no? En una pila. And I finally get there, I get to the border control and the guy's standing there. He's like, "What are you doing in America?" Dice que llega allí y la gente le dice, ¿qué haces en Estados Unidos? And I said, "I'm here for a science fiction." That was it. Dice que empezó a decir, bueno, estoy aquí por una cosa de ciencia ficción y ya está. Le dejaron pasar. Go. Pasa. Yeah. That was it. That was my favorite border cross. It's like a magic word. No one cares. Dice que para él fue la vez que cruzó una frontera de este tipo, que es su preferida, y que la palabra ciencia ficción es mágica. A nadie le importa, a nadie quiere saber. But I mean, the problem I had is, you know, I kept trying to do this. I kept trying to write these political books using science fiction, using alternate history, using genre fiction. Dice que él siempre ha intentado escribir libros muy políticos usando ciencia ficción, historias alternas o ficción en general. But the problem is that people who read fantasy and science fiction don't want politics in their books. Y dice que el problema es que los lectores de fantasía y ciencia ficción por lo general no quieren leer o no quieren que haya mucha política en sus libros. And the people who do want to read about the politics don't want to read science fiction. Y que la gente que quiere leer sobre temas políticos no lee ciencia ficción. And it's been really interesting to have a literary novel out and how differently that's perceived. Y eso que para él ha sido súper interesante tener una novela literaria, ¿no? Entre comillas, publicada porque la percepción del público ha sido completamente diferente. So, yeah. Bueno, por ejemplo, yo creo que en Tierra Profana, precisamente, haces muy bien tu trabajo metiendo toda esa carga política, pero con un envoltorio tan ameno y tan bonito que para muchas personas creo que pasará desapercibido. Así que enhorabuena. Yeah, she says that you do a great work on Holyland, putting all those politics, all that big package of politics into the book, but you write it so well, like the package is so well done that many people will probably not perceive it. So good job. Thank you. But again, you know, I think if it does get reviewed, it's a science fiction book. You know, it's not a novel about. Dice que cuando hay reseñas o críticas, dicen es un libro de ciencia ficción, no un libro sobre tal o cual. But to be honest, I'm just grateful that I could find someone to publish it. I mean, sí, dice que está muy contento de haberlo podido publicar en una editorial. Because I mean, who wants to read about, you know? No. Dice que le sorprende mucho que la gente quiera leer sobre este tema en una novela. So I mean, I think with every book I write, I'm just really happy that someone was stupid enough to agree to publish it. Dice que siempre se sorprende de que haya alguien lo suficientemente tonto como para querer publicar su novela en una editorial. Esto supongo que es una llamada a las editoriales que hay por ahí. Yeah. Aparte, no solamente el tema político, sino el tema de la tradición hebrea que abordas en este libro. El tema de la cábala y las sefirot, supongo que, vamos a ver, eres consciente de que eso se ha convertido en parte de la New Age.
desde que Madonna lo puso de moda con la cintita en la muñeca, para el público occidental es algo muy desconocido, que está, yo creo, al nivel al que han puesto el budismo de andar por casa. ¿Crees que también es una forma de reivindicar tradiciones? She says that not only politics, but you use a lot of Hebrew traditions or history of Hebrew stuff, like also very pop kind of things, like Madonna made them popular, like Sephiroth or the Kabbalah, and Madonna wearing all that kind of stuff, right? So ¿Puedes repetir la pregunta, Nieves? Perdón, la pregunta final. No, pues eso, que si cree que para el público occidental también es una oportunidad de poder aprender sobre esas tradiciones. Yeah. So if you think that Western readers will also take this as a chance to learn about these different traditions. To be honest, I learned about, like, I just steal them from American science fiction writers. I mean, I think Roger Zelazny used all of that stuff in the books of Amber. That's where I got it from. Dice que él aprendió todo este tipo de temas robándolo de otros escritores de ciencia ficción, y menciona a Roger Zelazny, que usa todo este tipo de iconografía en los libros de Ámbar. I mean, Jewish mythology is kind of stupid, to be honest. Apparently, the demons all have chicken feet. Dice que la mitología judía es un poco tonta, es un poco estúpida. Dice, todos los demonios tienen patas de pollo. I mean, well, what are you going to do with demons with chicken feet? Dice, ¿qué puedes hacer con demonios con patas de pollo, no? That's just ridiculous. Yeah. No, I mean, there are a lot of jokes or references in the book that are pretty obscure, and that's where I don't make allowances. I know people aren't going to pick all the references I put in, but it's still fun to put them in. In fact, one of them was, I think is it a spoiler if I mention a detail from? Maybe, but do it. I will No importa. Sorry. No, dice que, sorry, just one second. Dice que metió muchísimas referencias y chistes muy obscuros y muy, donde literalmente él ya esperaba que nadie los iba a entender, y como que le da un poco de igual, es una cosa que hace él por él. Y va a explicar uno del libro y no sé si lo voy a traducir, dependiendo de si es muy spoiler o no. Okay, you go. No, I mean, so Lior Tirosh is the writer in the book. He's based in Berlin. In our reality, is Berlin. Because Israelis love Berlin, apparently. They all moved to Berlin. Bueno, dice que Lior Tirosh en el libro es de Berlín. Esto es un micro spoiler, pero dice el Berlín de nuestra realidad, porque se mudó allí. ¿Ok? So he has to do a book signing. He has to do an event in Berlin. I've never been to. I've passed through Berlin once. Dice que el Lior Tirosh tiene que firmar libros en Berlín, y él dice que él mismo nunca ha estado en Berlín per se, que sí que ha pasado por Berlín, pero no ha estado en Berlín. But there's a science fiction bookshop in Berlin called Otherland Bookshop. Dice que hay una librería de ciencia ficción en Berlín llamada Otherland Fiction. I thought it might be nice if they, stocked my book in the shop. So I made the shop where the event where Lior Tirosh has to come and talk. Y dice que, bueno, a lo mejor estaría guay conseguir que pongan mi libro en la estantería, así que hizo que Lior Tirosh fuera a esa librería a firmar libros y a dar una charla. In the hope that maybe they read the book and then they'll invite me to Berlin to come and talk at the bookshop. But that didn't work out at all. Con la esperanza de que la gente de la librería leyera el libro y le quisieran invitar a él mismo, al Lavie Tidhar de verdad, a Berlín. Dice que no salió bien la cosa, no lo han llegado a invitar. And then if you look very, very closely at that scene, you might notice that alternate history Adolf Hitler is kind of sitting in the audience. That he time slipped from another reality. Dice que, por ejemplo, Adolf Hitler de otra realidad está sentado entre el público de esa librería de Lior Tirosh, porque se ha colado desde otra realidad. Pero bueno, es algo que solo sabe él, ¿no? Que el lector difícilmente lo entenderá.
So, this is partly what I mean when I say that I think the book is very funny in places. Sí, por eso dice que para él es un libro muy divertido. Yeah, I mean, a lot of the sort of the towards the end, the big sort of ending thing. That's a reference to an Israeli novel that I'm not sure was published or isn't known in particular, Dice que el final... there's que la there's a conclusión lot del libro... of... Yeah, sorry, I'm interrupting you. I know. No, I'm saying there's a lot of references that are quite obscure to do with Israeli literature. I think Amos Oz pops up in a bookshop at some point under his original name, Amos Klausner. Sí, empieza por el final, dice que, por ejemplo, Amos Klausner aparece, ¿no?, por ahí en la novela, y dice que hay muchas referencias muy obscuras o muy difíciles de detectar a temas hebreos o israelíes, y mencionaba, por ejemplo, esto de... Se me acaba de ir de la cabeza lo que estaba mencionando, lo que ha mencionado al principio. Can you repeat what you mentioned earlier, like the first thing you said earlier? Because I started from the beginning, from the ending. Well, with Amos Oz? No, the other thing, when I interrupted you. I don't remember now. Okay, dice que no se acuerda ya. That's two of us then that don't remember. I'll tell you one thing that didn't make it into the book, that there's just a tiny mention for it, so it's not much of a spoiler. I really thought the American Jewish mafia would be involved in this world in some way. Dice que cuando empezó a escribir el libro, él tenía claro o creía que la mafia judía iba a estar implicada en la historia de algún modo. And I couldn't find, I couldn't fit it in. I started writing it and it didn't feel like it belonged. Y cuando empezó a escribirlo no conseguía colocar las piezas correctamente, para él no encajaban. So the only reference that's left is that the taxi service is called Lansky Taxis. Y para él la única forma de referenciarlo fue llamar a la compañía de taxis Lansky Taxis. I guess Lansky is something related to Jewish mafia. Yeah, Meyer Lansky was a very important figure in the American mob. Sí, Meyer Lansky fue un mafioso muy importante judío. So, there you go. Y ahí está, dice, ahí lo tienes, ¿no? El rollo oscuro de mi libro. I mean, Unholy Land really is a book where you could go line by line by line and I can point out that everything connects to something else. But... Dice que es el único de sus libros que puedes ir línea tras línea y conectar cada una de las cosas con referencias de otras cosas, ¿no? But I mean, ultimately it doesn't matter, does it? I mean... I remembered what you said earlier. Antes que se me olvidó la cosa, decía que el final del libro era una referencia directa a una novela israelí que él cree que no se ha traducido nunca en ningún otro idioma y que él saca las referencias de todos los lugares que puede, ¿no? Yeah. It was about the ending of the book and being a reference to that Israeli book. That was what I forgot. Yeah. ¿Alguna vez has temido pasarte de complicado y no llegar a transmitir tanto al público con todas estas referencias? ¿O eres de esos escritores optimistas que confían en la inteligencia de su público? So, have you ever feared that people will that you will write a bit too complicated and people will just not get it, or you are one of those writers that trust in the intelligence of the readers? No, I just don't have any readers, so... Dice que pues no tengo lectores, o sea que... It's just... plus, you stop caring. Like, I write the books for me. If, que en un momento dado le da igual y que él escribe para él. And if you read the reviews, like the Goodreads or whatever, the reader reviews, it's always like, oh, I loved it. It was the best book ever. I hated it. It was the worst book I ever read in my life. And then you get it was okay. Dice que claro, cuando luego se mete en Goodreads o en sitios así para leer reseñas y ve la típica y dice, ¡guau! El mejor libro que he leído en toda mi vida. Y justo debajo, ¡guau! El peor libro que he leído en toda mi vida. Y justo debajo, bueno, no está mal. Así que al fin y al cabo... Es que en Goodreads no hay que entrar, sobre todo siendo escritor. You should not go into Goodreads if you're a writer, she says. I don't mind. Dice que le da igual. I quite like when people don't like my books. Dice que le gusta que a la gente no le gusten sus libros. Yeah.
But also, it's just as long as you get, yeah, I don't know. I don't think it matters. Like, Tengo una curiosidad bastante insana. ¿Cómo de popular eres en Israel? She has this thing she wants to know. It's close to gossip. Like, how popular are you in Israel? no, I'm not. No one knows who I am. Oh, Nadie sabe quién soy en Israel. I have a lot more books published in Spain than I do in Israel. Dice que tiene muchos más libros publicados en español en España que en Israel. lo comprendo. But it's weird because occasionally I will find out that someone knows who I am. Not just in Israel, I mean in general. You know, like, what was it that someone just sent me the Charlie Kaufman novel? That I mentioned in Charlie Kaufman's novel, which just... Dice que para él es muy raro que de vez en cuando hay alguien que le reconoce, que sabe quién es y que le recuerda citas o referencias de libros. Menciona una en concreto. Y también dice que no solo en Israel, sino en cualquier lugar hay gente que a veces pues le reconoce. But yeah, generally, no. I had... Yeah, I think I had 2 books there. That was incredibly difficult to even get these 2 books published, and nah, they're not interested in particular. And especially because I do political stuff and I do science fiction, and it's not really things that fit into the Israeli idea of how fiction should work. And yeah, it's okay. Dice que le sacaron 2 libros en Israel, aunque fue muy difícil conseguirlo y que tampoco recibieron mucha atención. Dice que el problema para él es que en Israel ciencia ficción y política o libros muy políticos son cosas que no encajan demasiado bien en lo que el público israelí busca en la ficción literaria. ¿Te has puesto algún límite a la hora de crear nuevas historias? ¿Algún de aquí no voy a pasar? ¿O vas a seguir saltándote todos esos límites y sorprendiéndonos? She asks if you are putting in yourself any boundaries respecting themes and stuff, or you are just gonna go wild in the next book and you're just not gonna write. You're just gonna keep surprising us with stuff. That's a good question. I mean, there are things I don't particularly like. Yeah. Dice, es una buena pregunta. Hay algunas cosas que es verdad que no me acaban de gustar. Está pensando. But I mean, I think so far, no one's really objected to anything I've done, which... Así que nadie la ha confrontado nunca sobre nada que haya escrito, así que... I mean, even with, the book about Hitler, it's been okay. I mean, Dice que incluso con el libro de Hitler Detective no ha pasado nada, ha estado bien. I think the things I would keep away from are things that I'm not confident that I should be writing them, that it's my, my voice, my experience. Dice que sus límites a lo mejor estarían en cosas en las que no se siente del todo cómodo escribiendo porque no tiene suficiente conocimiento o no es su sitio para hablar de ese tema o no es su voz la que debe hablar sobre este tipo de temas. And I think with the historical literary stuff I do, because it is so sensitive, it's about... So the next one, for example, really touches on the founding of Israel and, war crimes and a lot of stuff. So I think when I do that, I have to have the proof. I have to have the receipts. So I have the newspaper articles from the period. I have the documents. So when people come at me and say, how dare you write these things? I said, it's not me. There's the proof. There's the historical, I don't want to make that stuff up. Dice que con el siguiente libro, que es también de ficción literaria y habla sobre la fundación de Israel y crímenes de guerra, él para cada vez que escribe un tema de estos sensibles tiene que tener la prueba, ¿no? Él menciona casi como un ticket, es decir, un artículo o algún sitio, un documento donde se hable de ese tema real para que cuando le venga alguien y le diga, oye, ¿cómo te atreves a decir estas cosas, ¿no? En tu libro, él puede decir, no, mira, aquí está el documento, no lo digo yo, pasó de verdad.
And also, I don't want to make it up because I have no imagination. So. Dice que tampoco quiere inventárselo porque él considera que no tiene suficiente imaginación. So. Además, la historia siempre nos sorprende y es mucho más interesante de lo que nosotros nos podemos imaginar. History always surprises us, and sometimes it's even better than anything we can imagine. Yeah. No, I mean, every time, you know, again, we're not talking about Holy Land, but every time I wanted to write something that I thought was too unbelievable, it turned out reality was worse than anything I could imagine. And Dice in que fact, cada vez que se ponía a escribir algo y era como, a él le parecía demasiado increíble, al poquito ocurría algo en la realidad que era infinitamente peor y era como, uff. And you can't always put it in a book because it just sounds so ridiculously unbelievable. Y que no puedes poner ese tipo de cosas en un libro porque suenan ridículamente increíbles, ¿no? ¿Te documentas mucho para escribir tus novelas? Por ejemplo, en Tierra profana me asombró lo bien descrita que está esta nueva Palestina o vieja Palestina, como queramos llamarla. Sus olores, sus sabores, ¿eso te cuesta mucho? ¿Le dedicas mucho tiempo? Do you research a lot about, because she's very interested in, for example, the smells or the colors of this new/old Palestine. Do you do research about that? Well, I mean, I know that part of the world. Dice que conoce esa región del mundo. So that was easier for me to write. I mean, I'm the same. I find it very difficult to write about somewhere unless I know what it smells like, and you know, having that experience of it. Dice que le cuesta mucho escribir sobre, por ejemplo, los olores de un sitio o de algo si él no lo ha experimentado antes. Entonces, él necesita tener esa experiencia para luego poder escribir sobre ella. But I felt that I knew how to write that well enough, you know, that I haven't been to the actual plateau, but I've certainly been, you know, in Kenya and Tanzania. I spent quite a few years in South Africa, and I worked in Malawi, and I certainly went through. So, you know, writing it, even from the perspective of an outsider, which is what it is, you know, but I could still bring enough texture to it. Dice que él pasó años pues en Malawi o en Kenia y estuvo allí y probó las comidas y el café que había allí, y que aunque él sigue teniendo esa perspectiva occidental, él cree que puede darle cierta textura para el lector. And I mean, I was quite careful with how I did it, because if you look at other alternate histories like the Yiddish Policeman's Union, Sí, dice que aunque así, a pesar de todo, él tiene mucho cuidado cuando escribe, ¿no? Por ejemplo, habla sobre la Unión Policial Yiddish. So he basically writes American Jews in Alaska. Y habla sobre, bueno, un escritor de esta sociedad que escribe sobre judíos americanos en Alaska. And the Israeli guy who did a book set in Uganda, you know, Jewish Uganda, he just did Israel in Uganda. Y el tipo que mencionaba antes, que escribió una novela sobre israelitas en Uganda, bueno, hizo una novela de israelitas en Uganda. And what I wanted to do was try and imagine a society that wasn't Jewish American immigration. It wasn't Israeli society. It was something different. So they don't speak Hebrew or Yiddish. They sort of speak a language I call Judean, which is like a mix of that with the local languages that get absorbed in. You know, they eat the local food plus influences from outside. They have different terminology. So I tried to really give it as much detail as I could without stopping the book, without hindering the book. But it's a society that ideally evolved differently because of the circumstances of where it is and where they come from. Dice que él en estos israelitas que viven en Uganda les da, por ejemplo, un idioma nuevo, ¿no? Que ha evolucionado de la colisión de estas dos culturas, al cual, bueno, en Duermevela hemos traducido como judeo, que es un idioma inventado por Lavie, porque para él, idealmente, la sociedad israelita de Uganda ha evolucionado o se ha desarrollado de forma muy distinta a la real que hay en Israel. See, this is the part where I'm a very serious author.
Dice que este es el momento en el que se pone serio como autor. So, anyway. Bueno, nos quedan 5 minutos, parece. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna curiosidad? She's asking for He questions. leído antes por aquí, por el público, que está una de las editoras de Duermevela, diciendo que ese prólogo rarito del que has hablado prácticamente al principio de la entrevista, que le interesa y que te importaría contarnos algo acerca de él. So one of your editors, Lavie, who's also watching the streaming, wrote a comment that she is really interested in that really weird prologue that never saw the light. And if you could talk a little bit more about that. Well, I mean, for me, the book really just starts in chapter 1. I mean, I have to admit. The prologue that I sat on, I thought really worked, artistically it worked quite well. It gives away a lot of what's coming. Dice que para él el libro empieza en el capítulo 1, en realidad, que el prólogo para él era más como una cosa como artística que revela demasiado sobre la historia del libro. Yeah, I mean, it didn't make any sense to include it, but I just kind of enjoyed the symbolism in the writing. Y que, bueno, para él no tenía mucho sentido incluirlo en el libro, pero que disfrutó mucho del simbolismo al escribirlo. And my original version of the prologue that is in the book was a lot weirder. That it was about, I think it was about meeting the guy from the book, and he tells me the story, and suddenly I start seeing, they cut it all. They cut it all out. Sí, bueno, habla sobre temas, ¿no?, que pasaban en el prólogo que prefiero a lo mejor no mencionar, Nieves, y que los editores lo sacaron todo, lo quitaron. Perfecto. Hay quien pregunta también qué te parece la portada española, que no lo he dicho antes, la autora es Adara Sánchez, vamos a volver a enseñarla. Pregunta, o sea, la gente está muy interesada. Yeah, people want to know what do you think about the book cover in Spanish. Yeah, it looks great, but I'm really excited for the cards, though, the playing Dice cards. que le gusta mucho, pero que le interesan especialmente esas cartas. Que le flipan. Las cartas es que son, vamos a volver a enseñarlas, son maravillosas. Yeah, I really want to get my hands on those. Fantásticas. I mean, que las quiere ya, que tiene que poner las pezuñas. Oh, sí. That's just brilliant. Yeah. A ver si hay algo más. Están preguntando que cuándo vendrás a la librería Gigamés para firmar el libro. Yeah, when are you coming to Gigamés in Barcelona to do a book signing? Well, I was sneakily there when was it? A few months ago. November. Dice que estuvo hace muy poquito en Barcelona, en Gigamés, aunque en el pasó Festival inadvertido, 42. En noviembre, sí, por el Festival 42. Que se coló por ahí. There was one copy of Osama on the shelf. Es que había una copia de Osama en la estantería de Gigamés. And I opened it and it was signed. Y que lo abrió y vio que estaba firmado. And then when I did do the festival, someone came up to me with that copy of the book, so at least it's sold. Dice que luego cuando firmó en el festival, alguien vino con esa copia de Osama a la firma, así que bueno, al menos vendió ese libro. So I was like, I know you. You've been sitting in Gigamesh for 5 years now, waiting. Dice que al ver el libro pensó, mira, yo te reconozco, llevas 5 años en Gigamés esperando que alguien te comprara. Pues nos queda ya, acaba de cambiar el tiempo, esto se acaba. Ha sido un placer, un honor, estoy muy contenta de haberte conocido, de haber hablado contigo y espero que este libro sea un superventas y que te hagas rico gracias a las ventas en España. We hope it's a bestseller and you become a rich person out of the sales in Spain. Y que me invites a un café y me firmes mi copia. And pay me a coffee and sign my copy. Be my pleasure. Especially with all the money I'll be making on the... Dice que lo pagará especialmente con todo ese dinero. Claro. Que sacará.
de las ventas. Muchas gracias a todos los que nos habéis estado viendo. Compraos el libro, por favor, merece muchísimo la pena. Yo estoy muy emocionada con él y hacedme caso, joder, hacedme caso. Yeah. So we have to say goodbye. Hasta otra. Muchas gracias. Adiós. Adiós.